El conflicto entre la UEFA y la Superliga vuelve a estar activo después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y en este vídeo quiero intentar explicaros qué ha ocurrido exactamente en el día de hoy y responder a varias preguntas clave que son importantísimas para saber por qué hemos llegado hasta aquí y qué nos depara el futuro. Vamos allá. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Tenemos un nuevo capítulo en la guerra, en el conflicto entre la Superliga y la UEFA después de que el Tribunal de Justicia Europeo haya dado a conocer ya su sentencia sobre la pregunta que le habían hecho desde el Juzgado de Madrid sobre las competencias o sobre el poder que tenía la UEFA para imponer sanciones a una nueva competición que no estuviese dirigida o reglada, organizada por la UEFA, ¿no? Ese es el primer titular. Tenemos una noticia positiva, en mi opinión, para la Superliga, pero no muy positiva, y esto también es importante, algo que yo, pues al final, durante la mañana, durante lo que llevamos de tarde, leyendo a un lado y al otro, escuchando diferentes opiniones, he terminado comprendiendo, ¿no? Al final, esto es una buena noticia para la Superliga, pero no es una muy buena noticia. Le queda mucho camino por andar al que pretende ser, el fundador de una competición que quiere cambiar las reglas del juego, una competición que ha presentado en el día de hoy el formato, que no deja de, o no ha parado de dar entrevistas. También han hablado mucho, miembros de UEFA, sobre todo también Javier Tebas como presidente de la liga, Nasser Al-Khelaifi como el presidente de la ECA, ya sabéis, ese organismo que reúne a muchísimos clubes europeos y que también negocia con la UEFA, o que ha sido importantísimo, por ejemplo, para formar o para crear ese nuevo formato de Champions que vamos a tener a partir de la próxima temporada. Una mañana en la que se ha hablado muchísimo y que vamos a intentar explicar en el vídeo de hoy, con ese conflicto que ha vuelto a aparecer entre UEFA y Superliga y que viene de 2021. Desde ese momento, han pasado muchísimas cosas, pero todas ellas dependían en parte de lo que hoy decidiese con su sentencia el Tribunal de Justicia Europeo. Con esas 5 preguntas que vamos a hacernos: ¿qué ha pasado hoy exactamente? ¿Cuándo empieza la Superliga? Algo que he visto bastante en redes sociales, que la gente no terminaba de entender o se lo preguntaba en general. ¿Están solo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona después de lo que ha ocurrido y de los diferentes comunicados de grandes clubes que han ido apareciendo? El formato, certezas, dudas, y también os voy a dar mi opinión sobre lo que creo que falla y el verdadero problema, por qué hemos llegado a este punto y sobre todo entender por qué estamos aquí y por qué ha aparecido este conflicto entre la Superliga y la UEFA, ¿no? Entre diferentes clubes y el organismo que en principio lleva desde, creo, hace ya 69 años tomando decisiones y reglando sobre las competiciones europeas. Vamos a comenzar con la primera pregunta, obviamente: ¿qué ha pasado exactamente en el día de hoy? Y para responderla hay que volver atrás, a esos días, esas horas después de la creación de la Superliga. Si recordáis, cuando se creó la Superliga, cuando se hizo ese anuncio, cuando Florentino Pérez acudió al Chiringuito para dar una entrevista que yo creo que le ha hecho bastante, o que le hizo en su momento bastante daño al proyecto, en ese momento la UEFA se vio capacitada, según su propio poder, según entendía ella misma, a amenazar a los clubes con imponerles sanciones. Esto llevó a la Superliga a denunciar ante un juzgado de Madrid a la UEFA por abuso de poder, porque decía que era un monopolio, y esto lo que hizo es que el juzgado de Madrid no se viese con la suficiente autoridad, con la suficiente competencia como para decidir sobre una ley europea, ¿no? Sobre ámbito europeo. Entonces lo que hizo fue preguntarle al Tribunal de Justicia Europeo y pedirle a ellos que fuesen los que decidiesen, ¿no? Sobre todo, muy importante, que decidiesen sobre si la UEFA tenía competencias, si tenía el poder, si tenía la autoridad para imponer sanciones a una nueva sociedad, a una nueva empresa, por decirlo de alguna forma, que fuese a crear una competición diferente y que no estuviese reglada por la UEFA, ¿vale? Eso es muy importante. No decide sobre la creación de la Superliga, decide el Tribunal
Tribunal de Justicia Europeo si la UEFA tiene competencias, si tiene el poder, si tiene la autoridad para imponer sanciones a clubes que quieran participar en otra competición, ¿vale? Dicho esto, muy importante, eso es lo que hemos conocido hoy. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo lo que dice es que la UEFA, pues está en una posición, o ha estado en una posición de abuso de poder y por lo tanto no era competente para imponer sanciones. Pero aquí llega un matiz muy importante y es que en esa misma sanción el Tribunal de Justicia Europeo le reconoce a la UEFA, muy importante, le reconoce a la UEFA el poder de veto, de vetar nuevas competiciones debido a las características tan especiales que tiene el fútbol, por su poder social, por su poder cultural y por su poder mediático, ¿vale? Es decir, la UEFA, hoy el Tribunal de Justicia Europeo le ha dicho a la UEFA que no tiene la autoridad para imponer sanciones a un organismo que cree una nueva competición que no esté reglada por la UEFA, pero sí le reconoce que debido al poder social, mediático y cultural del fútbol, la UEFA sí puede poner trabas, sí puede vetar la creación de una nueva competición europea. Muy importante aquí los matices, muy importante que tengáis ese poder que le reconoce el Tribunal de Justicia Europeo a la UEFA. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues principalmente porque ese poder, ese poder social, mediático y cultural es algo interpretable, ¿vale? Es algo que no va en cifras, es decir, no dice si la competición tiene 25 equipos, 3 de España, 4 de Italia, y 1 inglés, la competición se puede crear, sino que alude, hace referencia a ese poder cultural, mediático y cultural del fútbol, que es algo muy de interpretación, es decir, que en un tribunal va a llevar a muchos matices, va a llevar mucho tiempo de discusión, y aquí está otra de las claves, de las preguntas importantes, ¿no? Saltamos esa de qué ha pasado exactamente en el día de hoy, entendiendo que esto es una buena noticia para la Superliga, ya que obviamente le han reconocido que la UEFA no tiene el poder de poner sanciones, pero nos vamos a la segunda pregunta, ¿no? Que es ¿cuándo se va a crear la Superliga? Que es algo muy importante. Bueno, pues la Superliga, hay que ser muy sinceros, va para largo. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de esa interpretación que va a hacer, o que se podría hacer, o que podría hacer la justicia de ese poder social, cultural y mediático que tiene la UEFA, además de esa interpretación que en tribunales podría llevar muchísimos años, muchísimos procesos diferentes, además de eso, la sentencia del juzgado de Madrid al que la Superliga le pidió una sentencia sobre la UEFA y su abuso de poder, eso es recurrible y además también se puede llevar ante el Tribunal Supremo en España. Todo eso a mí me hace pensar, y escuchando ambas partes también me hace pensar que la creación y la puesta en marcha, el inicio de la Superliga va a llevar mucho tiempo, muchos años. Creo que es muy difícil que a corto plazo veamos la Superliga funcionando, la Superliga puesta en marcha y con las competiciones iniciadas. Eso es muy importante. Lo que ha ocurrido hoy es una cosa, pero los matices para entender que esto no da la total razón y no permite a la Superliga crearse mañana es importantísimo, ¿vale? Porque la UEFA sigue teniendo, gracias al poder del fútbol, al poder mediático, social y cultural, la UEFA sigue teniendo potestad para vetar la creación de una competición europea de fútbol que sobrepase al órgano europeo, ¿no? A la UEFA. Esto es muy importante y todo eso nos hace pensar que la Superliga va a llevar o va a tardar mucho tiempo, muchos años, o como mínimo varios años en poder comenzar, ¿vale? Esto es un matiz muy, muy, muy importante. Ahora vamos a otra de las preguntas sobre Madrid y Fútbol Club Barcelona, ya que, como sabéis, bueno, pues a lo largo de la mañana o al final de la mañana, el inicio de la tarde, durante el mediodía, diferentes grandes clubes han ido haciendo o lanzando comunicados
en los que, bueno, pues han dicho que no están ya, que no podrían formar parte de la Superliga, que ya no quieren formar parte del proyecto, como el Manchester United, como el Atlético de Madrid, también el Bayern, después apareció el Borussia Dortmund, y yo aquí quería dar mi opinión al respecto. Yo, sinceramente, de los clubes que desde un principio, cuando se creó la Superliga, dijeron que no, me fío, me creo que pase lo que pase, no van a querer jugar esa nueva competición, de eso sí que me fío, pero de los clubes que primero estuvieron y que después terminaron marchándose, como Manchester United, como Manchester City, los ingleses, también los italianos, yo sinceramente no me fiaría nada de los comunicados cuando llegue, si es que llega ese proceso de inicio de la Superliga y la puesta en marcha, veremos qué ocurre con esos clubes, pero de otros tantos como Bayern, Borussia Dortmund o Paris Saint-Germain, que desde un inicio dijeron que no iban a entrar, yo de esos sí que me fiaría. Muy importante aquí, se ha pronunciado el gobierno británico sobre la Superliga también. El Departamento de Cultura, Medios y Deporte ha indicado que está poniendo en marcha, que está creando una legislación que impide a los clubes británicos jugar competiciones, podríamos decir, creadas más allá de la UEFA, ¿no? Que no estén reguladas por el máximo organismo del fútbol europeo. Así que esto es un matiz muy importante, ya que sin los clubes ingleses, yo creo que el invento, sobre todo ese poder económico del que siempre presume la Superliga, que tendría, gracias a inversores y gracias también al apoyo en principio de aficionados que podrían llegar a ver los partidos gratis, sin contar con los ingleses, yo creo que el proyecto económicamente no es viable, sobre todo porque no va a ser capaz de superar los ingresos de la Champions League. Eso es muy importante. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona están solos. Por una parte sí, yo creo que este primer paso, después de lo que ha ido ocurriendo, sí que lo van a tener que dar solos, pero si en algún momento llegase o se iniciase la competición, yo creo que habría clubes que sí se podrían unir, pero teniendo en cuenta que los ingleses y el Paris Saint-Germain y los más fuertes de Alemania, yo creo que, bueno, pues ya lo han dicho ellos, desde un principio no entraron y parece evidente que siguen sin tener, después de su buena relación o de la buena relación que tienen con la UEFA a través de la ECA, siguen sin estar alineados con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y esto también es otro matiz importante. Dicho esto, ahora lo que tenemos que hablar es sobre el formato, sobre, bueno, pues lo que ha ido presentando también esta Superliga, ya que, bueno, pues todos sabemos que a lo largo de la mañana, bueno, pues se han presentado diferentes, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, pues se ha dado a conocer exactamente cuál es el formato, pero hay certezas y tenemos dudas. Las certezas, sabemos que serían 64 clubes los participantes, que se dividirían en 3 divisiones diferentes: la división de máximo nivel, que sería llamada Star, la división de segundo nivel, que se llamaría Gold, y la división de tercer nivel, que se llamaría Blue. 16 equipos en primera división, 16 equipos en segunda y 32 equipos en la tercera división en Blue. De esos 16 equipos sabemos que, bueno, pues 8 de ellos, los 8 primeros, jugarían eliminatorias desde cuartos de final, semifinales y final. Lo mismo ocurriría en la segunda división. En esos 16 equipos, 8 de ellos jugarían las eliminatorias y todo se decidiría obviamente en una final a partido único en campo neutral. Muy importante, obviamente el ganador de la división, de la primera división, sería el campeón. El ganador de la segunda división sería, además de campeón, junto con el finalista, ascendería a la primera división. Los dos peores equipos de primera división de Star bajarían a segunda, y también obviamente los finalistas de la tercera división ascenderían a segunda, y los dos peores de segunda bajarían a tercera división. Aquí esto es muy importante, y es que hay que entender, bueno, que cómo, aquí está el criterio, uno de los criterios clave, que hay dudas, o que a mí me deja dudas, cómo se elegiría a estos 64 equipos, ¿no? La primera temporada, según la Superliga, se seleccionaría a esos clubes gracias o en función a un índice de criterios transparentes basados en el rendimiento, un índice que no conocemos hasta el momento, que a mí me encantaría conocer, ya que, bueno, pues al final es un índice que, como la propia Superliga indica,
también se pueden, o son unas reglas que según la Superliga pueden ir variándose, el formato puede ir variando en función de lo que decidan los clubes, que son los que tendrían el poder en la competición, ¿no? Esto es un matiz clave que a mí me hace pensar, obviamente, que grandes equipos, los conjuntos o los candidatos a Champions que todos conocemos en el día de hoy, van a estar en la primera competición o en la primera división, pese a que, por ejemplo, la temporada anterior a que comience este nuevo torneo puedan estar mal. Esta es una clave muy importante, ese criterio. ¿Cuál es exactamente? Se coge el rendimiento de la última temporada, se coge el histórico, se coge la potencia económica, la transparencia. Bueno, pues esto es muy muy importante tenerlo en cuenta para entender cómo se seleccionan a esos conjuntos que van a participar en esta competición. Además, también los ascensos y descensos, ya los hemos explicado. Lo que ocurre aquí es que los equipos solo llegan a la tercera división a través de las ligas nacionales, ¿vale? O sea, si el Girona gana la liga 23-24 en primera división, no podría ir directamente a primera división, sino que tendría que entrar en tercera división, ya que de los 32 conjuntos que forman esa tercera división, solo hay, de esos 32 conjuntos, 20 cambian, 20 van rotando en función del rendimiento que haya en las ligas nacionales. Pero como os digo, si un equipo gana su competición, si un equipo gana la liga, llegaría a la tercera división, no podría ascender a primera directamente, no llegaría a primera división directamente, lo que obviamente hace que primero ese equipo tenga muy difícil ascender, llegar a la primera división, le va a llevar como mínimo 3 años llegar desde su liga nacional, si no está ya en la Superliga, en cualquiera de las divisiones, llegar de su liga nacional a la primera división. Y además, muy importante aquí, los clubes que comiencen en primera o que estén en segunda, como solo bajan 2, como solo ascienden 2, van a tener muy complicado pues que haya esa rotación de equipos que podemos ver en Champions League, en Europa League o en Conference. Un equipo que no tiene una buena liga, o incluso en el caso de Madrid, Barça o Atlético de Madrid, sería una liga muy mala porque les llevaría a quedarse fuera de los 4 primeros puestos. Si eso ocurriera en la Superliga, seguirían arriba, ¿no? Mientras que en su división lo hagan bien, en su división de la Superliga hagan un buen rendimiento, ya que no dependen de la clasificación en la liga para mantenerse ahí. Y esto para mí es un problema enorme, ¿no? Porque deja sin alicientes a la competición nacional. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, pongo un ejemplo de otra liga para que todos nos entendamos. Si el Manchester City, cuando faltan 4 jornadas, está o es sexto clasificado en la Premier, ya es que no le va a valer para nada la pelea o intentar ganar puestos o intentar ganar puntos. ¿Por qué? Porque la clasificación a la Superliga no la da su liga, sino que él ya va a estar metido ahí, él ya va a estar en su división, y lo único que va a tener que preocuparse es de jugar bien esos partidos en su división de la Superliga para mantenerse, para no bajar o incluso para poder ser campeón. Esto nos lleva incluso a pensar que un equipo que en su liga pueda descender a segunda división, que ya sabemos que es un ejemplo extremo porque los grandes equipos, los candidatos a Champions, no van a bajar, ¿vale? No van a abandonar la Premier, la Liga, la Liga, la Serie A, es casi imposible, pero en el caso de que así ocurriese, podríamos tener a un equipo en segunda división jugando la división más alta de la Superliga, ¿vale? Un equipo en segunda podría jugar y mantenerse durante muchos años sin problema si se centra en esa primera división, o en la segunda o en la tercera incluso, podría jugar siempre esta competición europea, ¿no? Que pretende ser muy fuerte, pero que para mí ya, bueno, pues teniendo en cuenta que las ligas nacionales solo dan acceso a la tercera división y todo el rendimiento que tendría que dar los clubes que no comenzasen en la competición, que no comenzasen en la Superliga, les llevaría muchísimo tiempo, muchos años o 3 años como mínimo, a un nivel muy importante, llegar a la primera división. A mí esto me parece un error que, bueno, pues directamente hacer que el formato no vaya conmigo. A mí no me parece nada bien
como os digo, que las ligas nacionales, bueno, pues no den acceso directo a la primera división o a la segunda en función de cómo quedes en tu liga, porque como os digo, esto puede hacer que el aliciente de jugar las ligas nacionales sea muchísimo menor, ya que más allá del campeón, bueno, pues el resto de puestos pierden muchísimos alicientes, ¿no? Además, también muy importante, aumenta el número de partidos con respecto a la Champions que tiene cada equipo de esta Superliga, y ese incremento de partidos, unido también a la falta de alicientes en liga, puede hacer que veamos que las ligas nacionales, o muchos de los partidos de ligas nacionales, los equipos que están en esta Superliga los jueguen con jugadores suplentes, porque el mayor dinero, el mayor premio económico y los mayores alicientes deportivos van a estar en la Superliga, y eso va a hacer que los partidos de la liga nacionales se devalúen muchísimo, porque, como os digo, es posible que veamos suplentes de los equipos de Superliga en esos encuentros de las ligas nacionales. No sé si, bueno, pues os habéis quedado con algunas de las claves. Yo creo que al final lo más importante del formato es que, bueno, pues hay muchos vídeos para verlo y para entenderlo, pero las claves, las dudas para mí surgen en cuanto a esos criterios de selección de los equipos, también a los ascensos y descensos, y también muy importante a cómo llegan los conjuntos de las ligas nacionales hasta esa tercera división sin posibilidad de ir directamente a la primera o a la segunda división de esta Superliga. Dicho esto, vamos ahora con el verdadero problema de dónde venimos exactamente con la Superliga, con la guerra con la UEFA, y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Que para mí es absolutamente clave para entenderlo. Aquí lo más importante es echar un poquito la vista atrás y acordarnos de cómo era la Copa de Europa anteriormente, en la que directamente los campeones de su liga iban a eliminatorias ida y vuelta, en los que se decidía quién caía, quién se eliminaba. Este es un formato que obviamente da muy poca seguridad a los campeones, ya que, bueno, pues en 2 partidos pueden estar fuera, y esto lo que hace es que se la jueguen a nivel económico, porque como ocurre en el día de hoy en día con las previas de la Champions, si tú haces un mercado de fichajes muy ambicioso en el que gastas dinero, pero después de esa previa te quedas fuera, bueno, pues al final te tienes que comer a esos jugadores que has fichado y a lo mejor no tienes los ingresos necesarios para afrontarlo, ¿no? Esto lo que llevó es a una presión de los equipos que normalmente eran recurrentes en Champions para cambiar el formato, para meter liguillas, para meter grupos, hasta que, bueno, pues hemos llegado a una situación en la que de las grandes ligas iban hasta 4 equipos diferentes. Cada una de las grandes ligas tenía 4 puestos asegurados. Empezamos con, o antes de tener 4 obviamente eran 3, algunos equipos o el cuarto jugaba la previa, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez los grandes clubes tienen más seguridad económica, y esto les permite tener presupuestos o hacer mayores inversiones en jugadores o en diferentes infraestructuras, que quería decir, estadios, campos de entrenamiento, cantera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre para mí? Bueno, pues que la UEFA cada vez ha ido ha ido dando más parte del pastel, ha ido cediendo, hasta permitir que los clubes, bueno, pues llegasen a una situación en la que querían seguir presionando, querían más parte del pastel, incluso terminar gestionando ellos cómo se realizaba la Champions y cómo se repartían los ingresos. Antes de que llegase la Superliga, la UEFA y la ECA, ¿vale?, estaban hablando de este mismo formato, el que ha presentado hoy la Superliga, de 3 divisiones, que solo a través de la tercera división se diese acceso a los equipos que se lo ganaban en ligas nacionales. Lo que ocurre es que, bueno, pues se llegó, debido a las ligas nacionales, a la presión de las ligas nacionales, se quitó de en medio esta propuesta que en principio gustaba a la UEFA y a la ECA, ¿no?, a la Asociación de Clubes Europeos, a la Asociación de Clubes Europeos, ¿no? Entonces se descartó esta posibilidad, y después lo que ocurrió es que la Superliga, que no estaba contenta con el nuevo formato de Champions, decidió, bueno, pues ejercer presión creando esta Superliga, que le salió muy mal desde el principio por, yo creo que
La comunicación no fue nada bueno, altas horas de la noche, no salieron los presidentes o los propietarios de los clubes a explicarlo y al final todo saltó por los aires debido a las protestas de los hinchas ingleses, unos hinchas ingleses que han provocado también que pues el gobierno británico haya creado un organismo regulador que va junto al Departamento de Cultura, Medios y Deporte a crear una legislación que va a impedir que los clubes británicos puedan participar de estas competiciones que no sean o que sí que no estén reguladas y creadas por la UEFA. En definitiva, aquí el gran problema es que la UEFA ha permitido que lleguemos a este punto, un punto en el que los clubes tienen mucho poder, en el que los clubes quieren cada vez una parte mayor de la tarta, y esto es porque han ido cediendo, porque han ido pues haciendo cada vez más caso a lo que querían los grandes clubes, sin preocuparse de mantener ellos mismos la autoridad, de no preocuparse porque la Champions no estuviese muy por encima, por ejemplo, de la UEFA, que es lo que ocurría hace bastantes años cuando pues en UEFA teníamos auténticos partidazos, porque solo el campeón iba a la Copa de Europa, solo el campeón jugaba la máxima competición, y veíamos pues grandes equipos también en esa pelea por la segunda competición continental. Lo que ha ocurrido es que pues se ha dado demasiado poder, la Champions ha acaparado demasiada importancia en mi opinión, y pues ya hemos llegado a este punto en el que los grandes clubes decidieron ejercer presión intentando crear esa Superliga, o como mínimo haciendo un anuncio que les permitiese negociar con la UEFA en mejores condiciones, pero el tiro para mí les ha salido mal. Ya está vendido el nuevo formato de la Champions para las próximas 3 temporadas, comenzando en la 24-25, y todo parece indicar, después de esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que la Superliga tiene mucho trabajo, le quedan muchos años por delante para poder lograr comenzar realmente con el formato que ha presentado en el día de hoy, o con cualquier otro formato, ya que, como os digo, esa sentencia reconoce que la UEFA, por lo especial que es el fútbol, por el poder social, mediático y cultural que tiene, la UEFA sigue teniendo potestad para vetar la creación de nuevas competiciones. Así que, dicho esto, espero que este vídeo os haya ayudado. A mí tampoco me ha sido fácil entender todo lo que ha ocurrido, por eso he intentado leer a una y otra parte, escuchar muchas opiniones diferentes, ahora hasta intentar ordenarlo todo y también generar mi propia opinión. Espero, como os digo, que os haya servido. Lo más importante es que ahora vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os parece la Superliga, los problemas o el problema que se ha creado durante los últimos años, cómo hemos llegado aquí, os gusta el formato, creéis que va a ser algo de resolución rápida. Todo, por favor, me lo dejáis en comentarios, yo ahí os leo y debatimos. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.